Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esa oración, leerla pausadamente. Recuerden que no solamente es una oración, es el resumen del retiro pasado y la gran misión del misionero eucarístico mariano. Así que pausadamente hacemos la oración. Ve presurosa con la gracia de María a los confinados en sus hogares, a llevar la Eucaristía. Dile que los extrañamos, que oramos con fervor, mientras tú nos acompañas en el amor del Señor. Escucha sus corazones, sus emociones en la enfermedad. Ayúdalos a discernir la voluntad del Padre en su enfermedad. Invítalos a unir sus sufrimientos con Cristo, ofreciendo al Padre la comunión en Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, une y sostiene en sus cuerpos lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo. Ve ahora en paz, con amor divino, trayendo la misericordia de Dios con María a tu destino. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues comienzo dando un pequeño resumen del retiro pasado. Después compartimos un poquito sobre la dinámica que recién tuvimos. ¿Me escuchan por la parte de atrás? Ok. La oración, como ya dije, no es solamente una oración muy bonita, sino que es lo que resumen toda la misión, el propósito del misionero eucarístico mariano. Así que si ven por parte, ve presurosa con las gracias de María. Ve presurosa, ¿eso es de qué? De la visitación. María fue presurosa. O sea que esta espiritualidad que queremos desarrollar como fundamento para los misioneros eucarísticos marianos es basado en la visitación. Así que ya del comienzo, la visitación, María presurosa. Así que ve presurosa, pero no vas sola. ¿Con quién vas? Con las gracias plural de María. María, ¿por qué son gracias? Porque está llena de gracias. Ella estaba llena de gracia, la plenitud que caritomene. Con las gracias de María. O sea que vas con María y con sus gracias. ¿A dónde vas? A los confinados de sus hogares. O sea, recuerden que las tres prioridades como parroquia. Recuerden que las tres prioridades que 2 años atrás se diseñó como las prioridades de nuestra parroquia de Santa Rita. Las tres prioridades, una es hospitalidad, segundo, familia y la juventud, y tercero, los adultos vulnerables. Por ahora hemos reducido, adultos vulnerables es una sombrilla bastante amplia, pero por ahora nos estamos enfocando en los adultos vulnerables que están confinados a sus hogares. O sea que esa segunda frase, a los confinados en sus hogares, esto viene como parte de lo que hemos discernido como parroquia son nuestras prioridades. ¿A qué? A llevarle la Eucaristía. O sea que recordemos que hay un sinnúmero de personas, católicos, creyentes, que creen en la Eucaristía, que les gustaría recibir la Eucaristía, pero no pueden. Entonces, como nosotros, que tenemos el gran privilegio de llegar a la iglesia y recibir la Eucaristía, simplemente traer la Eucaristía a los que quieren recibirla. No es que tengas que rogarles y evangelizarles y enseñarles lo que es la Eucaristía. No, ellos creen. Simplemente necesitan a alguien que se la lleve. O sea, que llevar la Eucaristía a aquellos confinados en sus hogares. Dile que los extrañamos, que oramos con fervor. Note el nosotros, we. O sea, somos el cuerpo místico de Cristo.
Entonces, si uno falta, pues lo extrañamos, nos afecta a todos. Somos tan fuertes como el más vulnerable de la comunidad. Así que te extrañamos. Oramos por ti, por tu salud, por tu bienestar, que te mejores pronto. O sea, que el que va es un representante de la iglesia. No solamente va en persona María, al espíritu de la visitación, sino que también va en persona iglesia, va representando a la iglesia y dejarle saber al hermano: estamos aquí, la iglesia está aquí contigo, te extrañamos y oramos por ti. Mientras tú los acompañas en el amor del Señor. O sea que no solamente es el hecho de que le dices, estamos, la iglesia, estamos contigo, sino que el acto lo dice, tú estás ahí y los estás acompañando en el amor del Señor. O sea que tu presencia ya es evangelización. Si no dices nada, si no preguntas nada, y más todavía si estás trayendo la Eucaristía, ahí estás cumpliendo la gran misión. Pero el acompañamiento. Escucha sus corazones, sus emociones en la enfermedad. Eso es lo que estábamos haciendo como práctica en el desayuno para recordar. Esas son dos preguntas que vamos a hacer. Una, ¿cómo te sientes? Y dos, eso es todo. O sea, todo este programa de formación de los misioneros eucarísticos marianos es una formación basada en la visitación de María, el llevar la Eucaristía, pero para llevarlo a un nivel un poquito más profundo, más humano, la dimensión de preguntar cómo te sientes, es algo muy humano, cómo te sientes. Y la segunda parte, bueno, y en ese sentimiento, que tú sientes que Dios te está diciendo. Dos preguntas nada más. Ahora, para cada pregunta, una respuesta. O sea, la primera pregunta, ¿qué tú sientes? Quiere decir que después que haces la pregunta, tienes que callarte la boca y escuchar. Y escuchar para poder detectar cuál es ese sentimiento, porque a veces no lo dicen, lo expresan, dan toda la novela de todo el evento, pero no llegan a decir cómo se sienten. Y quizás tienes que recordarle, bueno, y en medio de esa novela, ¿qué es lo que tú sientes? Entonces, y si la persona todavía está trabada, dice, bueno, quizás te puedes poner en lugar de la persona. Bueno, si yo estuviera en tu lugar, yo me sentiría, y decir palabras de sentimiento. O sea, confuso, perdido, triste, alegre, palabras que describe el sentimiento. No un pensar, sino un sentir. ¿Siguen? ¿Qué es lo que sientes? O sea, que piensen ahora. Si la persona que tú estuviste compartiendo el desayuno no logró decir en una palabra o en palabras los diferentes sentimientos, puedes tú detectar y ponerle nombre al sentimiento que tú viste que la persona expresó, aunque no lo dijo. Por ejemplo, si yo en este momento te expreso con mi cara, yo estoy muy bien que estoy. Las palabras dijeron que estoy bien, pero la cara, la expresión de mi cuerpo, mi espíritu que dijo, estoy enfadado, estoy enojado, no estoy bien, estoy lleno de coraje. Sí. O sea, una manera de también validar el sentimiento es lo que uno ve que la persona no solamente dice, sino lo que su cuerpo, su cara, su persona expresa. Y a veces si la persona no es capaz de ponerle un nombre, tú no puedes ayudarse. Bueno, según lo que tú estás diciendo y cómo te veo, parece que te sientes así. Eso es lo que no sé, es una sugerencia. Puede que la persona, no, eso no es. Ah, ok, entonces, ¿qué es? O sea, tú no le, es ayudar a la persona que pueda poner. Ya después que tengas la palabra que encarna ese sentimiento, entonces lo validas. Si es algo alegre, positivo, qué bueno que te sientes así. Y tu cara también lo debe, no, qué bueno que te sientes así. Si es triste, lo siento que te sientes así. No, qué bueno que lo siento mucho que te sientes. No. O sea, que tiene que combinar la expresión, el sentimiento con... ¿eh? Eso significa validar el sentimiento. Ahora, ahí nada más, si nos quedamos a ese nivel, ese es el nivel de psicología. Alguien baja el aire acondicionado porque ya veo 3 abanicos, esa es la señal. O alguien que prende el abanico, sí, los abaniquitos de atrás, ya luz ya para luego. Entonces cuando vea 3 personas que se empiezan a poner un abrigo, pues apágame los abanicos.
Eso es validar sentimientos, ¿eh? Lo siento mucho que estás pasando menopausia. Sí. Lo siento mucho que estás pasando. Pero ir más allá de la psicología. Entonces, híjole, pues bájale un poquito. Le pusiste turbina power. No se puede bajar. Sí, le puso turbina power. Blanca, mira, debajo de ese, ahí, debajo, justamente debajo, ahí de mira, Valeriano ya está ahí, se le sacaron los ojos con esa turbina ahí. Ahí está, porque mucho. Ok. Entonces, no solamente nos quedamos al plano psicológico, sino que vamos más allá, ¿sabes? Estamos llamados a construir el reino de Dios y llevarlo al plano espiritual. Entonces, el plano espiritual es la pregunta, y en eso, ahí quizás le recuerdas el sentimiento, en ese coraje, en esa alegría, en ese sentirte sola, menospreciada, en esa alegría, en ese gozo, ¿qué es lo que tú sientes que Dios te dice? Entonces, escuchar, una vez más, la primera es validar compasivamente. La palabra compasión significa con alguien, pasión, sentir con alguien. O sea, que tú validas el sentimiento mientras lo estás sintiendo tú mismo. O sea, que compasivamente lo validas. La segunda parte es escuchar y discernir en tu propio interior. Lo que la persona dice, el espíritu te lo va a confirmar. Porque es el mismo espíritu que está trabajando en la persona que está trabajando en ti. Somos el cuerpo místico de Cristo. Así que el Espíritu te lo va a confirmar. Y tú puedes decirle, pues mira, mientras tú decías eso, yo sentía que el Espíritu Santo me decía, sí, eso. Si algo en ti dice, eso no me sonó que eso era Dios. Pues ahí quizás con cautela, prudentemente, dejar que la persona se exprese y quizás volver al principio. Dice, bueno, quizás no, pero si tú no lo disiernes, sería bueno que le hicieras la observación, ¿sí? Yo no sé, lo que tú dices, yo en mi interior como que no me da paz, no sé si Dios te quiere decir otra cosa, pero eso pasa muy pocas veces, estoy hablando del 1% de las veces que yo le pregunto a una persona qué siente, el 99% de las veces es puramente palabra de Dios, pero de vez en cuando hay 1%, que no se tienen que preocupar mucho porque la probabilidad es muy poca, pero si en tu interior sientes algo mal, eso no es de Dios. Pues entonces expresarlo, o quizás por prudencia no expresarlo, pero comunicárselo a alguien. Si es algo, por ejemplo, si la persona dice, pues yo siento que Dios me dice que me quite la vida. Bueno, yo no, el Dios que creemos no nos estuviera diciendo eso. Pero es un momento que tienes que llamar a alguien, un profesional, sea que esté en el instituto, un hospital, un centro, un psicólogo, un sacerdote. Si ves que activamente tienes que llamar 911, la persona tiene que estar Baker. Pero son extremos y eso muy pocas veces se da. En 20 años de vida, si he tenido que lidiar con eso 10 veces, mucho. Así que para que tengan una idea. Usualmente estamos lidiando con personas que son de fe, que tienen la capacidad y la apertura de discernir la voluntad de Dios y te pueden dejar saber esto es lo que siento. Y tú dices, sí. Y tú se lo afirmas. Porque una cosa es uno decirlo y otra es cuando tú escuchas a otra persona que te dice lo que tú acabas de decir, pero te lo confirma que es lo que siente también la persona. Es como que, no me estoy volviendo loco. Pues sí, Diosito me está diciendo eso. Y escucharlo de otra persona ayuda. En mi experiencia, una persona que tiene un sentimiento a nivel número 10, con la primera parte ya del 10 le baja a 7,5, el nivel de intensidad. Me siento abandonada, sola, triste. Ay, lo siento que te sientas triste, abandonada. Y cuando tú le preguntas qué sientes que Dios dice, ahí es cuando del 5 7 puede ir hasta 0, radicalmente. Porque entonces la persona me dice, pues yo siento que Dios me está diciendo, yo estoy aquí, Dios está aquí, no estoy sola, no estoy abandonada. Del 10, 7, 5 y 7, 5, quizá le bajo al 2, 3. Pero aunque le suba o le baja, no importa el mero hecho de que tú hiciste esa acción.
Preguntar cómo te sientes, validarlo compasivamente. ¿Qué sientes que Dios te dice? Discernirlo en tu interior y después llevarle la Eucaristía. Amén. Ahí hiciste un heroico acto de caridad. Y mientras más personas hagan eso, mejor. Estamos en tiempos en que sí, ahora se puede, y está el poder dado hacia un laico como ministro extraordinario de la Eucaristía de poder hacer esa función. Pues ¿por qué no lo hacemos? Todavía estamos como que fijos en que solamente los sacerdotes pueden hacer eso. Bueno, pues si es solamente los sacerdotes, pues no va a llegar. La Eucaristía no va a llegar, soy uno. Y ese acto de caridad, de preguntarle, de compartir, de acompañar, de ayudar a la persona a discernir la voluntad de Dios, eso se tiene que multiplicar con más agentes y que mejores agentes que ustedes que están en este momento aquí en ese proceso de discernimiento, de formación para ser esos misioneros eucarísticos marianos. Por eso el segundo párrafo de la oración, escucha sus corazones, sus emociones en la enfermedad. Ayúdalos a discernir la voluntad del Padre en su enfermedad. Y aquí es cuando va todavía más allá. Invítalos a unir sus sufrimientos con Cristo, ofreciendo al Padre la comunión en Cristo. Aquí la clave es que después que hiciste 1 y 2, le vas a dar la comunión. Pero entonces ya tiene un material específico para ayudar a la persona que haga una santa comunión, no abstractamente, sino concretamente con lo que está experimentando y sufriendo, o la alegría y la tristeza, y lo que Dios le está diciendo. Si la persona dice, ¿cómo te sientes? Con mucho dolor, me siento abandonada de Dios. Y tú le dices, ay, lo siento mucho que te sientes con mucho dolor y abandonada de Dios. ¿Y qué tú sientes que Dios te dice? Yo siento que Dios me dice que siga luchando, y que se lo ofrezca a Él. Pues mira, eso ciertamente, yo estoy mi espíritu también da eco a eso. Pues vamos a hacerlo ahora. Aquí tengo el Cristo Eucarístico, con quien podemos entrar en santa comunión, o sea, unirme a Cristo. Ahora, cuando recibas a Cristo, une tus sufrimientos, los sufrimientos de Cristo, y que Cristo, en sus sufrimientos, se una a los tuyos. Y ahí se da una santa comunión. ¿No es eso lo que le llamamos la Eucaristía? Recibir la Eucaristía, comunión, santa comunión. Pues más todavía cuando es una comunión articulada en referencia a lo que la persona está sufriendo, a su dolor, a su tristeza, uniéndola a Cristo. Pero ¿cómo es que un católico une su sufrimiento a los de Cristo? Pues Cristo nos da el medio, la Eucaristía, sacramento de la Sagrada Comunión. Así que invítalos a unirse a sufrimiento con Cristo, ofreciendo al Padre la comunión en Cristo. Y la última parte, por el poder del Espíritu Santo, o sea, todo esto, volvemos a la visitación o a la anunciación. María que le pregunte, ¿y cómo es posible que cómo voy a hacer yo esto? O sea, quizás ustedes se pueden preguntar como María, tipo anunciación, esto es una anunciación y ustedes preguntan, pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? Obviamente todo el proceso de formación es prepararlos para saber cómo hacer eso. Pero la última respuesta es la misma respuesta que el ángel le dio a María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu santo manto. Pues eso que va a ser nacido de ti, esa iniciativa, ese acto y lo que se va a dar con las personas que tú ayudar, eso es por obra del Espíritu Santo. O sea, que no olvidemos que el Espíritu Santo, el que se nos ha dado, que recientemente celebramos el domingo pasado de Pentecostés, es por medio del Espíritu Santo que esto es posible. Por el poder del Espíritu Santo, une y sostén en sus cuerpos lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, de ahora en paz, con amor divino, trayendo la misericordia de Dios con María a tu destino. El Colosenses 1:24. Y está en la tarjetita de oración, Colosenses 1:24. Y es el gran misterio de que en Colosenses 1:24, Pablo dice, me alegro de mi sufrimiento porque traigo a su plenitud lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esa frase, Colosenses 1:24, es de gran profundidad teológica
Y es uno de los fundamentos con la cual quiero desarrollar este ministerio de los misioneros eucarísticos marianos. Pablo, que se alegra de sus sufrimientos porque ha descubierto un gran poder. Él ha descubierto que sus sufrimientos ofrecidos en comunión con Cristo al Padre tienen el poder y la capacidad de ayudar a la salvación de otros. Y por eso cuando él sufre se alegra porque llegó a plenitud lo que todavía falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En la persona de Cristo, en su propio sufrimiento, en la cruz, objetivamente se dio la plenitud de todo sacrificio necesario para reconciliarnos con el Padre. Pero Cristo también tiene su cuerpo místico, que es la iglesia, somos nosotros. O sea, el Cristo todavía está siendo crucificado. El Cristo todavía tiene que resucitar, en referencia a nosotros, en Cristo como iglesia, cuerpo místico de Cristo. O sea que en la medida en que cada uno de nosotros participe en ofrecer nuestros propios sufrimientos y los sufrimientos de otros en Cristo, y la manera de hacerlo en Cristo es eucarísticamente en Santa Comunión, ahí estamos contribuyendo para la salvación del mundo. Cada vez que tú vas al domingo a recibir la Sagrada Eucaristía y vienes con tus manos llenas para ofrecer en el altar los sufrimientos de la semana y los unes en Santa Comunión con el Cristo Eucarístico, para que Cristo lo ofrezca al Padre, ahí se está dando el plan de salvación y tú estás contribuyendo para la salvación de otros. Y más si le pones nombre. Señor, los dolores y sacrificios de esta semana te los voy a ofrecer en este altar, voy a entrar en Santa Comunión contigo, para que lo ofrezca al Padre para la salvación del mundo, lo que falte de completar. Pero si pudieras específicamente por esta persona. Entonces, ahora tú estás ofreciendo sacrificio, sufrimiento de la semana en Cristo al Padre por medio del Espíritu Santo, pero le estás poniendo una intención. Y puede ser la intención de una persona en particular. O sea, tú puedes hacer eso, pero también las personas en que le vamos a servir les podemos ayudar a que entiendan y hacer eso. O sea, que la persona enferma dice, ¿y ese sufrimiento? Ahora que vamos a entrar en santa comunión con Cristo, ¿no te gustaría ofrecerlo por alguien en particular? Para ayudar a alguien. Quizás ese hijo que estás preocupado, que se ha perdido, que está en la droga, que ha perdido su fe, que te faltó el respeto, que ofrécelo por por el nuero, por la suegra, ofrécelo, ponle nombre. Y no te sorprenda cuando ese sacrificio de amor empieza a tener efecto en esta persona. O sea, no dejar desperdiciar nuestros sacrificios y sufrimientos para completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su iglesia, que somos nosotros. Muy bien, hay un resumen del retiro, del último retiro que tuvimos, todo encarnado en esta pequeña oración. Ahora, mientras seguimos en adelante, varias asignaciones, les exhorto que esas dos preguntas las estén practicando. No solamente aquí. O sea, háganlo como su pan de cada día. Pon la intención de hacerlo por lo menos una vez al día. Y vas a tener sin número de oportunidades, más de una. Cuidado que si 20 al día, donde alguien está al frente de ti, el Espíritu te dice, pregúntale. Ay, que yo no quiero. Ok, ¿cómo te sientes? Vamos a compasivamente y después, lo siento que te... ¿Y qué tú sientes que Dios te dice? En verdad no toma mucho tiempo, pero tiene un impacto increíble. Solamente dos preguntitas. O sea que uno los exhorto a que ya lo practiquen. En casa, con su esposo, con sus hijos, con el vecino, con el perro, con el gato, con todo el mundo. Vayan practicándolo. ¿Qué sientes que Dios te dice? Amén. ¿Qué es lo que sientes y qué sientes que Dios te dice en él? Ok, esa es una. La segunda es, pueden utilizar esa misma oración como un tipo preparativo, ¿no? Para el momento en que voy a ser enviado, el recordar, bueno, voy a empezar a hacer la oración para que entonces cuando me toque el momento ya tengo el resumen y encarnado en mi oración, en mi espíritu, los principios que quiero vivir como un misionero eucarístico mariano. Así que les exhorto a que lo practiquen, esas dos preguntas, y que practiquen esta oración, hagan la parte de su vida, especialmente pidiéndole, Señor, voy a hacer la oración a ver a quién me mandas hoy para yo poder
ser tu instrumento, ser tu misionero eucarístico mariano, ser instrumento de tu misericordia. Muy bien, ese es el pequeño resumen y la exhortación. Ya terminamos la primera parte. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Cómo manejo cuando lo que la persona está diciendo me está impactando mucho, me está afectando? Bueno, pedirle la gracia a Dios que te ayude porque es que te va a impactar y te va a afectar. Si no, no estás actuando compasivamente. O sea, compasivamente quiere decir que tú vas a sentir lo que la otra persona siente. Quizás no al mismo nivel, o quizás hasta más. Porque si hay algo que está fresquecito en ti, pues quizás lo vas a sentir hasta quizás más que esa persona. Esa persona lo que comparte puede ser un trigger que despierta algo más grande en ti. El primer paso es recordar que en función de un misionero eucarístico mariano, estás en función de ayudar a la persona. O sea que lo que está en ti, tienes que hacer conciencia, pero cuando yo hice el certificado de dirección espiritual, le referían como la tercera columna. Cuando decíamos había que escribir papeles de dar dirección espiritual a alguien. Entonces, uno escribe, y la persona dijo, taca, 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 taca. Y yo le dije, taca, taca, taca. Y la persona dijo, taca, 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 taca. Entonces, ahí hay dos columnas. Lo que dice, lo que yo dije, lo que dice la persona tiene que ser mucho más de lo que yo estoy diciendo. Yo lo resumo que lo que de parte mía, en verdad, lo único que tengo que estar diciendo son dos preguntas, ¿no? Y todo lo demás es la primera columna. Primera columna es la persona. La segunda columna es lo que yo digo, pregunto, hago, no hago. Entonces, la tercera columna, esa vez está bien llenita, es el impacto que lo que la persona está diciendo está teniendo en mí, que lo apunto como tercera columna, pero ese no es el lugar de trabajarlo. Eso se trabaja en otro contexto, porque estoy ahí para servir a esa persona. Entonces, esa persona no está necesariamente para servirte a ti, aunque indirectamente lo está haciendo, porque por entrenamiento y por experiencia personal, y más por el principio de la divina providencia. Dios, en su divina providencia, te va a poner personas al frente que precisamente están pasando por algo similar a lo tuyo, y en el escuchar y el dialogar con esa persona, vas a escuchar que lo que Dios le está diciendo a esa persona es lo que te está diciendo a ti. Pero esa tercera columna se trabaja en otro contexto. El contexto que queremos desarrollar, ya después que tengamos la primera y segunda columna, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes que Dios te dice? Tú estás en servicio a esa persona. Lo que queremos hacer es que con el tiempo también, cada uno se sienta con la libertad de ir a otro misionero y decirle, mira, necesito que te pongas el sombrero de las dos preguntas. Ok, ¿qué pasó? Espérate. ¿Cómo te sientes? Mira, me siento así, 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 así. ¿Qué tú sientes que Dios te dice? Pues sientes así. Gracias por escucharme. Oh, de nada. O sea que es una herramienta que no solamente la estamos haciendo para los que vamos a visitar, por eso la exhortación de lo que empiecen a hacerlo ya, como lo acabamos de hacer en el desayuno. Pero también cuando uno termina la visita, de poder ir a hablar con alguien, con otro misionero, por eso Dios los envía de dos en dos. Entonces, con una tercera persona, tú vas y dices, mira, necesito que me ayudes a procesar. Ponte el sombrero del misionero eucarístico mariano. Ok, ¡pum! ¿Qué tú sientes que Dios te dice? Después de visitar a fulana de tal, y me siento, y el otro, ¿y qué tú sientes que Dios te dice? Bueno, pues cuando le digo a la otra persona que siento que lo que me está diciendo a mí, entonces, oh, pues Dios te está diciendo, gracias por escucharme, gracias por decir. Y pues debe ser una cadena que constantemente, entonces ahora el tercero necesita un cuarto, y el cuarto un quinto, y el quinto un sexto, y ese es el cuerpo místico de Cristo, una cadena vinculados en amor. Ese imaginarse que uno lo hace con el otro y que lo hace con el otro y que esa unión que todos tenemos en ese compartir, en ese ejercicio, es lo que representa para mí este anillo. O sea, yo estoy casado a un compromiso de eso.
de desarrollar una iglesia, un cuerpo místico de Cristo, estoy casado con la iglesia, de que tengamos la cercanía del uno al otro, de poder entrarle al corazón del otro y agarrarme de la mano del tercero. O sea, un vínculo de unidad. Bueno, ese es otro tema. El poder del Espíritu Santo une y sostiene en sus cuerpos lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo. Ve ahora en paz con amor divino, trayendo la misericordia de Dios con María tu destino. Así que, para contestar tu pregunta, es la tercera columna. Y hay que buscar entonces. Yo lo que me gustaría ya cuando comencemos a hacer esto, que por lo menos una vez al mes haya un encuentro en que tenemos la oportunidad de decir, ok, coge la mano al que tienes al lado. Ok, tú. Ok, ya saben lo que van a hacer. Pregunta 1, pregunta 2. ¿Okay? Ahora, la parte 3, que no se nos olvide, son 2 preguntas, pero el tercero es el acto eucarístico. Me gustaría entonces una vez al mes hacer el acto eucarístico, una celebración eucarística, una misa con los misioneros eucarísticos marianos, que entonces ahí entregamos en el altar el trabajo del mes. ¿Me siguen? Pero de eso voy a estar hablando un poquito más. La tendencia de uno mientras está escuchando de intervenir y darle un consejo es, te voy a dar una situación y después el por qué yo no hago eso. Y si lo que tú aconsejas no era lo que Dios quería. Y tú le acabas de aconsejar a una persona que haga algo que no es lo que Dios quería. Y la persona lo hace y le va mal. ¿Quién tiene la culpa? Tú tienes la culpa. Yo por eso tú nunca me vas a escuchar a mí, que en dirección espiritual o consejería espiritual te voy a decir lo que tienes que hacer. Porque yo no soy Dios y no voy a tomar el papel de Dios. Porque entonces tengo que responder a Dios por creerme yo ser Dios y darte algo que no tengo yo para dar. Pero lo que sí tengo para dar es escucharte y dirigirte al que tiene la respuesta. Por eso, valido tu sentimiento para que te sientas validado y la pregunta, ¿qué es lo que tú sientes? Tú sientes, porque yo confío que si el Espíritu me va a decir algo a mí, más te lo está diciendo a ti, porque estás más involucrado en la situación. Yo confío que Dios está trabajando en tu vida. Y yo confío y sé que tú tienes la capacidad de escuchar la palabra de Dios, hablando en tu corazón. Así que yo simplemente voy a confiar y voy a resaltar lo que tú vas a decir, discerniendo si es la voluntad de Dios, ¿sabes? Discerniendo si eso me suena como Diosito. No, eso no me suena. 99% del tiempo cuando tú le haces la pregunta a la persona quiere escuchar que tú le digas eso sin tener que ellos decirlo. Y después se van a poner a pelear contigo porque no quieren hacer lo que ellos saben tienen que hacer y tú se lo estás diciendo, entonces tú eres ahora el enemigo. Esa es otra trampita. Así que para evitarme eso, yo no pierdo tiempo y que tú sientes que Dios te dice. Porque quizás yo sé lo que Dios te quiere decir, pero si yo te lo digo y tú no estás muy de acuerdo con esa voluntad de Dios, ahora te vas a poner a arguir contra mí. Entonces yo te voy a responder, bueno, pero Dios así, y estás peleando para que se haga, en este caso, lo que tú piensas es la voluntad de Dios, pero puede ser simplemente tu voluntad. O sea que por eso la pregunta es tan sencilla y te ahorra todo tiempo, energía y muchos problemas cuando uno trata de ser el que da el consejo. Yo no, y los que han recibido dirección espiritual conmigo, o consejería, o confesión, que levante la mano aquí y que me diga alguien si yo no he hecho eso. ¿Cómo te sientes? De alguna manera tratar de validarte el sentimiento. Si no te hice la pregunta, es porque ya soltaste el sentimiento y te la validé. Y simplemente una pregunta, ¿y qué tú sientes que Dios te está diciendo? Ahí voy a la segura. Recientemente hubo un caso, una persona que hizo, el padre dijo que estaba bien que se hiciera esto y lo otro. Bueno, pues quizás fue lo que esa persona entendió. Pero yo por práctica y estilo de vida, yo nunca digo lo que Dios te está diciendo tienes que hacer. Yo te pregunto y te ayudo a discernir. Entonces cuando se dan eventos de que pues, el padre me dijo que esto estaba bien, que se podía hacer yo dije eso. Pues yo no sé con qué padre tú hablaste, porque yo nunca hago eso. Ahora,
Si me dice alguien que fueron mis primeros años de sacerdocio, hay una posibilidad, porque todavía estaba aprendiendo. Y no fue hasta que metí unas 100 patas que dije, no, espérate, tengo que buscar una manera más efectiva, que trabaje mejor, que no me incrimine yo, que no sea yo pensando que soy Dios, y ahí poco a poco desarrollé la técnica de cómo te sientes y qué sientes que Dios te dice. Sencillo, eso es todo lo que yo hago. Pero nota que esas dos cosas las puede hacer cualquier persona. No tienes que ser un sacerdote para hacer esas dos preguntas. A ver, la tercera parte es la Eucaristía. ¿Cómo es la manera de la tercera parte de ayudar a la persona que entre en santa comunión con Cristo Eucarístico? Bueno, para eso van a tener que volver a las notas del retiro anterior, porque ahí fue que le di por lo menos 2 horas profundizando. Sería, si acaso, repasar esa lectura, sobre todo el entendimiento de la espada de doble filo, el poder redentivo del sufrimiento, pero la clave, Colosenses 1:24. O sea que si tú tomas Colosenses 1:24 y lo digieres con la persona para entenderlo, llegarás a la conclusión de que mi sufrimiento tiene poder redentivo. ¿Y cómo se hace? Pues como católicos lo hacemos sacramentalmente, la Santa Comunión, unión con Cristo. Y que es la Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. O sea que es por medio de ese memorial, ese sacramento que se da esa unión. Maneras concretas, al principio de la misa, tu intención de misa. En el momento de la oración de los fieles, tu petición. En el momento de la comunión, tú en tu interior unirte en el Cristo con la intención que tengas. Y después de la comunión, en ese momento de contemplación, es descansar en ese misterio, en esa consumación. Se dio la suma de 2 en 1, se consumió en amor, la consumación del amor en la Eucaristía. O sea que la Eucaristía entera se supone que todos estemos haciendo esto, porque eso es lo que la Eucaristía es. El medio de ofrecer nuestros sacrificios en Cristo Jesús al Padre para la salvación del mundo entero. Por eso Cristo dice, hagan esto en memoria mía, sigan haciendo esto. Ok. Y es cuando tú haces la segunda pregunta, ¿qué sientes que Dios te dice? Y dice, no sé. Bueno, le vuelves a preguntar, pero bueno, y varias cosas yo utilizo. Yo, si acaso, saco una silla y la pongo ahí. Diosito dice que donde hagan 2 en su nombre, ahí está Él. Pues Él está ahí. Y Él ha escuchado todo lo que tú has dicho. ¿Qué tú te imaginas? Su nota, de sentir a imaginar. Son 2 diferentes facultades. Si la persona no es capaz de sentir, intuir, percibir la voluntad del Padre, yo utilizo otro ejercicio que es el ejercicio de la facultad de la imaginación. Imagínate que Dios, pero más que imaginación, es real. La Escritura lo dice, donde hay 2 en su nombre, ahí estoy. Así que imagínate lo que sabemos que está aquí. ¿Qué tú te imaginas? Dios te está diciendo. Entonces, otra que ayuda, si esa persona todavía no lo capta, dice, imagínate que estás escribiendo un cuento, una novela, un libro, y has escrito todo lo que acabas de decir. Termina todo el cuento. Y entonces Cristo se apareció y me dijo, te amo. Y tú te quedas en suspenso esperando. Y lo que te diga, te amo. Eso es lo que Dios te está diciendo. Y qué bueno que fuiste capaz de escucharlo. Ahora siéntelo, déjate recibirlo. El Cristo, en medio de lo que acabas de decir, te dice, te amo. Vamos a consumar ese amor en la Sagrada Eucaristía. Tú uniéndote a Cristo, Cristo uniéndote a ti, dejan de ser 2 para ser un amor. Cuerpo de Cristo. Amén. Sí. Ya, no hay que hacer más nada. Lo demás, Diosito se encarga. Y ahí hay un místico al frente tuyo. Lo importante es, ¿qué es lo que tú sientes que Dios te dice debes responder ante la situación? No caiga en la trampita. Es que, o sea, es mucho uno hablar de uno mismo y a veces uno se siente como que ahogado y le tira la bola a la otra persona para coger un break. No, quédate ahí preso. Sí, yo te puedo decir después, pero ¿qué importa mi experiencia personal? Porque en algunas cosas hice bien, otras no te enganches. Lo importante es qué es lo que Dios te está diciendo aquí. Y lo vuelves y se lo tira la bola al lado de allá.
Porque, y si lo que te funcionó a ti no le funciona a ella, y lo hace y le va mal, ¿quién tiene la culpa? Tengo suficiente pecado para añadir más pecados por ayudar a personas. O sea, y el gancho está querer volverlo hacia aquí. Es que no es sobre lo tuyo en otro lugar. Estás aquí para servir. Ajá. El mejor consejo que yo te puedo dar es no des consejo. Simplemente dirígelo a la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, a la fuerza y fuente de todo lo que se tiene que hacer y no hacer. ¿Quién es? Dios. En el caso de un misionero eucarístico mariano que está llevando la Eucaristía a alguien que está enfermo, pues esa persona es católico, si no, no va a recibir la Eucaristía. O sea que no va a ser muy difícil esa persona responderte ante qué sientes que ellos te dicen, porque son gente de fe, por eso quieren la Eucaristía, si no, no le importaría. Pero cuando lo estén practicando en la calle, que queremos hacer eso ya como segunda naturaleza, second nature, ¿no? Y te toca a alguien que es con ateo. Mi sugerencia es, hazlo igualitamente. Un amigo mío, nos conocimos en el seminario y después del seminario salió y se convirtió ateo radical, que fue a la universidad, sacó estudios filosóficos y específicamente de una escuela pública secular, afirmando todo su ateísmo. Pero con frecuencia nos veíamos para compartir cómo está, y él venía con toda su filosofía de ateo y el chamaco es un genio. O sea, a nivel académico, yo me siento como una pulguita al lado de su capacidad intelectual. Un genio, una capacidad de pensar que a mí, que por eso continué en la amistad, porque admiraba su inteligencia. Y todos sus argumentos, y algunos podía yo debatir, pero otro era tácata, y yo, wow, no lo había pensado así, no, pensé, muy buenos argumentos. Pero en esta relación con el amigo mío, lo que en su tiempo causó la conversión en él fue el hecho de que aún él en su ateísmo y sus ataques constantes contra la iglesia y contra la fe de la cual yo me entregué mi vida en el seminario y como sacerdote, yo aún con todo eso, ahí estuve con él, escuchándolo, amándolo como mi amigo. Así quisiera poder tener contestación para todas esas preguntas. Están muy buenas las preguntas, te tengo que decir. No lo había pensado así. Gracias por darme esas otras preguntas. No tengo respuestas, hermano. Lo siento. Lo único que sé es que llega un momento en que la cabeza no puede explicar algunas cosas y uno tiene que brincar en fe. Y hasta que uno brinque en fe, uno no puede entender. Eso es todo lo que yo podía decirle. Pero no es lo que yo decía, es el hecho de que aún con todos sus ataques y ateísmo, yo estaba ahí como su amigo. Y él después me dice, el hecho de que tú no me abandonaste fue lo que a mí me causó volver. Porque entonces entendí, hay un amor sincero. Hay alguien que aun cuando atacado sigue estando presente. Si eso es así, la única lógica es que tiene que haber algo más allá de los ataques que da la fuerza a una persona a resistir y quedarse en amor. Pues eso debe ser entonces quien Dios es. Llegó el brinco y en una llamada telefónica me dice, amigo, te llamo para darte una buena noticia. Y yo esperando ahora qué argumento teológico, filosófico viene ahora. Dice, simplemente para dejarte saber que brinqué. Esas fueron sus palabras. Ya yo sabía lo que decía. ¿Sí? Brinqué. Ya hice el brinco. Gracias por acompañarme. Pero ¿qué fue lo que lo hizo? El acompañamiento. ¿Qué consejo iba a dar? ¿Qué respuesta? Cuando el chamaco tiene una capacidad intelectual mayor que yo. Yo podría hacer algo aquí y allá, pero en verdad era acompañarlo en su búsqueda. Yo sabiendo yo sabiendo en fe lo que él busca. Pero como yo tengo la seguridad de lo que es, puedo acompañar a alguien que no cree que es, y mi persistencia en mi certitud de que sí lo es, y presente, es lo que a él le causó, pues entonces tiene que haber. ¿Me siguen? O sea que en la calle, en el hospital, con la familia, con tu esposo, con tus hijos, son las mismas dos preguntas. La vida va a ser más fácil. Y seremos un mejor mundo. Estamos en gran crisis ahora. En el hacer la oración para que estén enfocados
lo que quieren hacer cuando hacen las preguntas. En ninguno de estos dice, aconseja a tu hermano. Simplemente dice, escuchar sus corazones, sus emociones en la enfermedad, ayudándole a discernir la voluntad del Padre en su enfermedad, invitándolos a unirse sufrimientos en Cristo, ofreciendo al Padre comunión, santa comunión, en Cristo. Padre, Hijo, que no se nos equide el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, une y sostén en sus cuerpos lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo. Ve ahora en paz, con amor divino, trayendo la misericordia de Dios con María a tu destino. No estás solo, o sea, estás con María. O sea, María, ayúdame, lléname de las gracias que necesito, no para hacerlo algo sobre mí, no para yo darte consejo, no para yo incriminarme después de un consejo que no era lo que Dios quería. Ayúdame a mantenerme enfocado en lo que la persona está sintiendo y ayudar a esa persona a que pueda discernir la voluntad de Dios en su vida. Esto es todo. ¿Ok?